Si presenciaste la apertura del primer archivo, tu mente ya alberga el secreto que la historia oficial intentó sepultar bajo siglos de tradición y dogma. El niño Jesús, a la tierna edad de 5 años, no solo poseía el poder divino de dar vida al barro inerte, sino que albergaba en su interior una capacidad mucho más siniestra y aterradora. El poder de secar la vida de un ser humano con una sola frase, dictada por el capricho o la ira. Después de aquel primer día fatídico junto al río, cuando el hijo del escriba Anás quedó convertido en una cáscara vacía y marchita en el suelo polvoriento, una atmósfera pesada, casi irrespirable, descendió sobre las estrechas calles de Nazaret. Los textos apócrifos, esos manuscritos que sobrevivieron a las purgas porque contenían verdades demasiado incómodas, nos dan a entender que la vida en la aldea cambió para siempre. El aire mismo parecía cargado de electricidad estática, una tensión palpable que erizaba la piel cada vez que la puerta de la casa del carpintero se abría. Los vecinos, gente sencilla que había visto crecer a José y a María, que antes los saludaban con cordialidad en el mercado o en la sinagoga, ahora cambiaban de acera. Bajaban la vista, temerosos de hacer contacto visual, y murmuraban oraciones de protección entre dientes al verlos pasar. Las madres, impulsadas por un instinto primario de protección, agarraban a sus hijos pequeños con fuerza, clavándoles las uñas, y los escondían apresuradamente detrás de sus faldas o dentro de las casas cuando veían acercarse la pequeña figura de Jesús. Lo que sentían por él no era el respeto debido a un profeta, ni la adoración hacia lo divino, era el miedo puro, primitivo y visceral que sentimos los mortales ante lo inexplicable. Era el terror de estar frente a una fuerza que no sigue las reglas de la naturaleza y que puede volverse en tu contra en cualquier segundo, sin aviso y sin piedad. Durante unos días, pareció reinar una tensa calma en la aldea, un silencio sepulcral como el que precede a una tormenta devastadora. José, conocido por todos como un hombre justo, trabajador y temeroso de la ley de Dios, ahora era una sombra de sí mismo. Vivía angustiado, consumido por una preocupación corrosiva que no podía compartir con ningún rabino ni amigo. Sus noches eran insomnes, vigilando el sueño de un niño que quizás no soñaba como los humanos. Intentaba desesperadamente mantener a su hijo dentro de los límites seguros de su casa y su taller, vigilando cada uno de sus movimientos como si estuviera custodiando una bomba de relojería a punto de estallar. José rezaba en silencio, con una fe quebrantada por el terror, suplicando al cielo que el poder incontrolable que habitaba en el niño no volviera a manifestarse jamás. Pero el destino, o quizás esa naturaleza divina y terrible que no entiende de precauciones humanas ni de miedos mortales, tenía trazado otro plan. La tragedia no necesita grandes provocaciones para estallar. A veces, solo necesita un pequeño, trivial y estúpido accidente en un día cualquiera para desatar el infierno. El incidente ocurrió en la calle principal de la aldea, un camino de tierra compactada y piedras irregulares, arteria vital por donde transitaban diariamente comerciantes, pastores con sus rebaños y familias. Era una mañana que prometía ser normal, con el sol empezando a calentar el polvo del camino y los sonidos habituales de la vida rural. Jesús caminaba solo. Iba tranquilo, con ese paso pausado y ese aire distante que siempre lo caracterizaba, como si estuviera físicamente allí pero su mente vagara por realidades que ninguna mente adulta podría empezar a comprender. La escena que describen los manuscritos prohibidos es escalofriante precisamente por su absoluta normalidad, por lo ridículamente fácil que pudo haberse evitado si el destino hubiera querido. En dirección contraria, venía otro niño del pueblo. Era un pequeño de su misma edad, lleno de esa energía vibrante y descuidada de la infancia. Venía corriendo a toda velocidad, riendo quizás por algún juego, sintiéndose libre y seguro en las calles de su hogar, sin mirar realmente hacia donde lo llevaban sus pies. Fue un instante de pura mala suerte, una fracción de segundo donde dos trayectorias se cruzaron. El niño que corría tropezó ligeramente con una piedra sobresaliente en el camino. Perdió el equilibrio, sus brazos se agitaron buscando apoyo, y su impulso lo llevó irremediablemente hacia adelante, chocando con fuerza contra el hombro de Jesús. El impacto fue seco. Un atropello sin malicia, un accidente inocente. El tipo de incidente que ocurre 1000 veces al día en cualquier patio de juegos del mundo y que, bajo circunstancias normales, termina con un raspón en la rodilla, un pequeño llanto, una disculpa rápida entre los pequeños y cada uno sigue su camino. Pero el niño Jesús no era normal. Y la reacción que tuvo ante este incidente trivial nos recuerda, con una frialdad brutal, que su psicología no operaba bajo las normas humanas de la empatía o la paciencia. No hubo sorpresa en su rostro al recibir el golpe. No hubo una mueca de dolor.
No hubo la irritación típica y ruidosa de un niño que ha sido empujado bruscamente. Jesús simplemente se detuvo en seco, como una estatua de piedra. El tiempo pareció ralentizarse y luego congelarse en la calle polvorienta. Los sonidos del mercado parecieron apagarse, dejando solo el sonido de la respiración agitada del otro niño. Mientras el pequeño que había corrido, aún en el suelo o intentando recuperar el equilibrio, levantaba la vista para disculparse o seguir su carrera, Jesús se giró lentamente hacia él. Sus ojos, esos ojos antiguos y profundos que los textos describen como abismos que habían visto la creación de las estrellas, se fijaron en el pequeño mortal que se había atrevido, aunque fuera por accidente, a perturbar su paso sagrado. No hubo gritos de furia. No hubo rayos cayendo del cielo ni la tierra abriéndose. Fue mucho más simple y aterrador. Solo hubo una frase, pronunciada con una calma antinatural, con una autoridad absoluta y gélida que no admitía réplica ni negociación. Jesús lo miró y sentenció, no continuarás tu camino. Y la realidad, sometida a su voz, obedeció al instante. El otro niño, que estaba en pleno movimiento para ponerse de pie, simplemente se desplomó. No hubo lucha. Cayó al suelo pesadamente, como un muñeco de trapo al que un titiritero invisible le ha cortado los hilos de la vida de un tijeretazo. Murió en el acto, antes de que su cabeza tocara el polvo. Sin emitir un solo gemido, sin agonía, sin oportunidad de entender qué había pasado. Su vida se apagó por completo, su corazón joven dejó de latir, simplemente porque había molestado, por un segundo, el caminar de Dios en la tierra. Jesús, sin mostrar la más mínima emoción, sin una pizca de remordimiento humano, sin siquiera mirar atrás al pequeño cadáver que había dejado tirado en el polvo del camino, se dio la vuelta. Retomó su marcha hacia su casa con el mismo paso tranquilo con el que había venido, como si acabara de apartar una rama seca de su sendero. Pero el silencio sepulcral en la calle no duró mucho. Pronto, el primer testigo que salió de una casa cercana vio el cuerpo inmóvil. Un grito de horror genuino rompió la mañana. El pánico se extendió como la pólvora por las callejuelas. Alguien, con el rostro desencajado por el terror, corrió a avisar a los padres del niño fallecido, llevando la peor noticia que un ser humano puede recibir. La escena que siguió fue desgarradora, un cuadro de dolor crudo. Los padres llegaron corriendo, con el corazón en la garganta, y encontraron a su hijo muerto en medio de la calle. Estaba inmóvil, sin marcas de violencia, sin heridas visibles, con los ojos abiertos y vidriosos, simplemente apagado como una vela soplada por un viento repentino. El lamento de la madre, un aullido animal de pérdida, y los gritos de desesperación e incredulidad del padre resonaron en toda la aldea, sacando a todos de sus casas. El dolor insoportable de la pérdida, al ver el cuerpo sin vida de un inocente, pronto comenzó a transformarse en algo más oscuro y peligroso, una furia incontenible. Ya no era un rumor lejano sobre pájaros de barro o un niño hijo de un escriba que se había enfermado extrañamente. Ahora había un cuerpo real, tangible. Era el segundo niño muerto en la aldea en muy poco tiempo, y en Nazaret, un lugar pequeño donde todos se conocen, no había lugar para dudas. Todos sabían exactamente quién era el responsable. La conexión era innegable. Donde estaba Jesús, había muerte antinatural. El miedo que había estado contenido y reprimido durante días, rompió la presa y se convirtió en odio colectivo. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, uniéndose al círculo de dolor alrededor de los padres, compartiendo su indignación, alimentando la hoguera de la venganza. Se formó una turba en cuestión de minutos, un organismo vivo hecho de ira y miedo. Hombres con los puños cerrados, mujeres llorando y gritando maldiciones. Estaban cansados de vivir aterrorizados en su propio hogar. Decidieron que había que poner fin a esta situación intolerable. No podían permitir que un niño demoníaco, por muy hijo de José que fuera, siguiera matando a los suyos. Armados con su justa indignación, y quizás algunos recogiendo piedras y palos del camino, la multitud comenzó a marchar hacia la casa del carpintero. El ambiente en Nazaret era de linchamiento. Iban a confrontar a José, a exigirle cuentas con sangre por el monstruo que estaba criando bajo su techo. José estaba trabajando en su pequeño taller anexo a la casa cuando escuchó el sonido inconfundible de una multitud enfurecida. El sonido de los pasos rápidos, el murmullo creciente de voces airadas y los gritos de venganza le helaron la sangre en las venas. Soltó sus herramientas. Sabía, con una certeza nauseabunda, que venían por ellos. El terror se apoderó de él, un terror doble, miedo a los de afuera y miedo al de adentro. La turba rodeó la pequeña casa de adobe, una marea humana de odio. Comenzaron a golpear la puerta de madera con violencia,
gritando su nombre, exigiendo que saliera a dar la cara. José, temblando, sabiendo que no tenía escapatoria, finalmente entreabrió la puerta. Se encontró con una visión de pesadilla, las caras de sus propios vecinos, amigos con los que había compartido fiestas, sinagoga y trabajo durante años, ahora estaban deformadas por el odio y la sed de justicia. Los padres del niño muerto se abalanzaron hacia el frente, con los ojos inyectados en sangre y lágrimas, gritándole con el corazón roto: ¿Qué clase de hijo tienes, José? Míranos. Desde que ese niño está aquí, nuestros hijos mueren. Todo lo que toca se seca o se muere. Es una maldición para este pueblo, y tú lo has traído. La turba, respaldada por el número y la ira ciega, lanzó un ultimátum claro, peligroso y definitivo: no puedes vivir con nosotros en esta aldea si tienes un hijo así. No lo queremos aquí. Es un peligro para todos. O le enseñas a bendecir y no a maldecir, o toman sus cosas ahora mismo y se largan de Nazaret para siempre, antes de que quememos la casa con ustedes dentro y acabemos con este mal de raíz. José estaba acorralado contra el marco de su propia puerta. Sentía el aliento caliente del terror de la multitud que estaba a un paso de lincharlos, pero, al mirar hacia el interior oscuro de su hogar, sentía un terror más profundo, un miedo visceral y antiguo hacia el niño que estaba allí dentro, el origen silencioso de toda esta desgracia. Desesperado, abrumado por la vergüenza pública, la culpa de haber traído esto a su pueblo y el miedo físico a morir a manos de sus vecinos, José cerró la puerta y entró corriendo a buscar a Jesús. Lo encontró en la habitación principal, sentado tranquilamente en un rincón, jugando quizás con unas virutas de madera, con una calma insultante, como si nada estuviera pasando afuera, como si los gritos que pedían su cabeza no fueran con él. Al ver esa indiferencia, algo se rompió dentro de José. En un intento patético, desesperado y profundamente humano de ejercer alguna autoridad paterna, de retomar el control de una situación que lo superaba, José se abalanzó sobre el niño. Le agarró la oreja con rabia, con frustración, y tiró de ella con fuerza, como si un castigo físico rudimentario pudiera corregir a quien tiene poder sobre la estructura misma de la vida y la muerte, como si el dolor pudiera enseñar moralidad al Creador del universo. La reacción del niño Jesús ante el castigo físico de su padre terrenal es el cierre perfecto y aterrador para este episodio. Es una muestra de poder que va más allá de cualquier milagro visible. El niño no lloró. No gritó de dolor. No hubo una sola lágrima ni una mueca. Su cuerpo ni siquiera se tensó. Se soltó del agarre desesperado de José con una facilidad sobrenatural, como si la mano fuerte del carpintero fuera hecha de humo o aire. Se puso de pie y lo miró fijamente a los ojos. José vio en esa mirada algo que no pertenecía a un niño de 5 años. Vio una antigüedad y una frialdad terribles que le helaron la sangre y detuvieron su corazón por un instante. Jesús abrió la boca y le dio una advertencia final, con una voz que resonó no solo en las paredes de la habitación, sino en lo más profundo del alma aterrorizada de José: «Basta, Padre. No intentes castigarme. No vuelvas a poner tu mano sobre mí. Sabes bien que no soy tuyo. Sabes que no pertenezco a este mundo ni a tus reglas. No provoques mi ira, José, o tú también podrías sufrir las consecuencias. No eres mi dueño, y tu autoridad humana no significa nada para mí». José se quedó paralizado, retrocediendo lentamente, comprendiendo finalmente la magnitud de su soledad. Estaba completamente solo frente a un poder que no podía controlar, un poder que vivía en su casa, comía en su mesa, y que ahora le había dejado claro que su vida también pendía de un hilo si se atrevía a cruzarlo. Aquel día, mientras los golpes en la puerta continuaban, José entendió la terrible verdad de su existencia. Su papel no era educar a ese niño, sino simplemente sobrevivir a su infancia. La turba seguía afuera, gritando, exigiendo sangre, y José sabía, con una certeza que le provocaba náuseas, que si esos hombres intentaban romper la puerta y entrar por la fuerza, Jesús no dudaría un segundo en usar su poder contra ellos, desatando una masacre que acabaría con la mitad de Nazaret en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué hizo el niño Jesús para detener a una multitud sedienta de sangre que estaba a punto de derribar su puerta? ¿Cómo logró José sobrevivir a ese día y buscar ayuda desesperada para intentar domesticar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta es uno de los milagros más violentos y masivos de los textos apócrifos. Suscríbete y activa la campana. En el próximo episodio de los Archivos Prohibidos, serás testigo del castigo brutal que recibió la turba por atreverse a amenazar a la Sagrada Familia, y verás cómo el primer maestro que intentó enseñar el alfabeto a Jesús terminó deseando no haber nacido. Soy el archivero, y la verdadera historia oculta apenas comienza a revelarse.